Según el cristianismo, el diablo es un ser sobrenatural maligno, y tentador de los hombres. En el Nuevo Testamento se identifica a este ser con el Satán hebreo del libro de Job, 1, 6, 8. Con el diablo del Evangelio de Mateo, 4, 8, 10, con la serpiente del Génesis, 3, 1, 5. Y con el gran dragón del Apocalipsis, 12, 9, todos como un solo personaje. Para referirse a este ser sobrenatural, la Biblia hebrea utiliza el término Satán, adversario, con el cual remite al acusador de los hombres ante Dios y aquel que incita al mal. Con esta acepción aparece, por ejemplo, en Job 1, 8, 12. En el Nuevo Testamento se explica el origen del diablo como uno de los ángeles de Yahvé, que se hizo malvado, Juan 8 y 44. Se infiere que es una criatura espiritual de la familia angélica de Yahvé Dios, Job 1, 6. Según manuscritos antiguos, como la Biblia Vulgata Latina de San Jerónimo. El nombre real de él en el cielo era Lucifer y se le cambió el nombre a Satán. Adversario, por estar en contra de Dios. A causa del deseo por la adoración que todas las criaturas inteligentes rendían al Creador, Mateo 4, 9. El texto de Isaías, Is 14 12-15, parece referirse a esta historia. El último versículo de este texto muestra que este relato se aplica a un hombre, Proverbios contra el rey de Babilonia. Aunque indirectamente está dirigido a Satanás, ver Isaías 14, 4. El relato habla de su ambición por llegar más allá de las estrellas de Dios. En la Biblia se suele referir como estrellas a los reyes de Israel, y posteriormente de Jerusalén, del linaje de David descendiente de Jacob, Números 24-17. Otro texto habla sobre este tema, y se encuentra en Ezequiel 28, 12, 19, en donde se profesa una advertencia sobre el rey de Tiro, que describe muy bien el origen del diablo o Lucifer, portador de la luz. También habla que en un momento determinado de la historia, para siempre dejará de ser, dando a entender la victoria de Dios sobre el diablo, que tiene su punto fundamental en la crucifixión de Jesús y tendrá su culminación en el día de Yahvé. Es decir, en la segunda venida de Cristo, Jeremías 51, 44, Ageo 2, 6,7, 3. Un tercer mensaje con características similares encontramos en Ezequiel 31, 1, 18. Allí se dirige un mensaje para el rey de Egipto, nuevamente con un mensaje doble. Para el monarca humano y al mismo tiempo para Satanás, 4. El apóstol Pedro indicó que el diablo que es como un león rugiente que trata de devorar a quienes están en ignorancia. Primera de Pedro 5, 8. El libro del Apocalipsis también describe al diablo como un ser colérico, que conoce que le queda un corto espacio de tiempo, y que fue arrojado abajo a la tierra, según Apocalipsis 12 y 12. Puede apreciarse que en un mismo mensaje tiene doble destinatario. Va dirigido a Satanás pero también a un engreído rey humanoide. Para llegar a la comprensión de ese tipo de textos es importante tener en cuenta que en nuestro ámbito humano pueden darse dos casos completamente opuestos. Por un lado, encontramos que el hombre fiel tiene a Dios en su interior y pasa a estar guiado por el Espíritu de Dios. Romanos 8 y 14, Gálatas 2 y 20. Quien ejercita la justicia es justo, y es de Dios, 1 Juan 3, 2,7. Velad, porque vuestro adversario el diablo, anda alrededor buscando a quien devorar. No sea que, llevado de la soberbia, venga a caer en la misma condenación en que cayó el diablo. Asimismo, Satanás, el ángel caído, parece actuar principalmente sobre las conciencias de aquellas que tienen más poder. 1 Samuel 19, 9, 1 Crónicas, 21, 1,7. Y en muchos casos consigue perdurar ya que hay en medio de ellos un espíritu de corrupción, no conocen al Señor. Desde su caída, el diablo continúa pecando, a través de los hombres que se dejan influenciar por él. Algunas teorías han ocasionado ciertas controversias, de la noción de que el Dios bíblico es el mismo
¿El diablo o la misma persona? Pues varios autores religiosos a lo largo de la historia han propuesto la noción del Dios de Abraham como el diablo. Dan la razón de que el Dios bíblico es una fuerza divina que causa sufrimiento, muerte y destrucción y que tienta o dirige a la humanidad a cometer violencia y genocidio. Estos escritos se refieren a este Dios de diversas maneras como un demiurgos, 6 un ángel malvado, 7 el Dios diablo, 8 el príncipe de la oscuridad, 9 la fuente de toda la maldad, 10 el diablo, 11 un demonio, 12 un tirano cruel, iracundo y guerrero, 13 Satanás 14 y la primera bestia del libro del Apocalipsis 15. Muchos de los autores critican solo el concepto de Dios que se encuentra en el Tanaj, en contraste con el verdadero Dios que aseguran ver en el Nuevo Testamento. Sin embargo, otros autores aplican su condena a la deidad entera del judaísmo, el cristianismo y el islam. Los autores afirman sus críticas al hacer referencia a ciertos pasajes en la escritura bíblica describiendo acciones de Dios que dicen que son malvadas o diabólicas. Muchos de los autores han sido severamente castigados por sus escritos, y sus seguidores han sido asesinados. El filósofo anglo-estadounidense del siglo XVIII Thomas Paine escribió en The Age of Reason que cada vez que leemos las historias obscenas, la corrupción voluptuosa, las ejecuciones crueles y tortuosas, la venganza implacable, con lo que más de la mitad de la Biblia está llena, sería más consistente que la llamáramos la palabra de un demonio, antes que la palabra de Dios 12. Perdón por no poner una voz de hombre, pero investigué y tenía que subirlo con la voz que sea. Bueno, sigamos. ¿El diablo existe? La respuesta que da la Biblia. Sí, el diablo es un ser real, una criatura espiritual que se corrompió y se rebeló contra Dios. De hecho, es el gobernante del mundo, Juan 14:30, Efesios 6 y 11, 12. La Biblia utiliza ciertos nombres descriptivos que revelan cómo es este ser. Fíjese en los siguientes. Satanás, que significa opositor, Job 1, 6. Diablo, que significa calumniador, Revelación, Apocalipsis, 12, 9. Serpiente, que en la Biblia es sinónimo de engañador, 2 Corintios 11, 3. Tentador, Mateo 4, 3. Mentiroso, Juan 8 y 44.